Muy buenas tardes, queridos amigos, y proseguimos hoy con nuestro programa, hoy con nuestra invitada especial, la doctora Raiza Sánchez Amboy, médico familiar, nutrióloga clínica y especialista en pérdida de peso, quien nos hablará sobre la evaluación y el seguimiento nutricional en pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Buenas tardes, doctora. Bien. Gracias por compartir una vez más aquí en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Gracias a ustedes por la invitación, muy agradecida. Doctora, ¿cuál es la importancia de la evaluación nutricional en los pacientes que están sometidos a tratamientos para cáncer? La alimentación o la nutrición en el paciente oncológico es muy importante, valorar el estado nutricio que tiene el paciente al momento que se le hace el diagnóstico, porque sabemos que eso va a depender que el paciente tenga una satisfecha evolución y una respuesta más adecuada y oportuna en el tratamiento. Sabemos que los pacientes oncológicos, la mayoría, en un 80%, tiene una alta incidencia en pérdida de peso. La mayoría de esa pérdida de peso va a estar generada por causas propias del tumor. El tumor en el organismo va a desencadenar una serie de reacciones metabólicas, porque el cáncer se considera una condición médica que genera un estrés metabólico alto, y esto va a desencadenar en el torrente sanguíneo una serie de reacciones que van a acelerar el metabolismo, y ese metabolismo acelerado va a traer consigo lo que es el consumo de las reservas muscular y de grasa de ese paciente, y también va a favorecer la pérdida del apetito, y esa es una de las causas principales por el que el paciente oncológico va a perder peso. También hay la segunda razón más importante por la que el paciente oncológico pierde peso, es la terapia antineoplásica. La mayoría de los pacientes van a presentar síntomas gastrointestinales que van a interferir con su alimentación adecuada, como pueden ser diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, resequedad en la mucosa oral, úlceras y llagas en la boca, y eso va a favorecer negativamente en la pérdida de peso al paciente. Hay otros factores socioeconómicos que van a interferir en que el paciente pierda peso, y es, por ejemplo, que el paciente no tenga el dinero, que no tenga un seguro, la distancia que tenga este paciente desde su casa al centro médico, que no tenga apoyo emocional también de sus familiares. Y a propósito también la parte emocional, la depresión, la ansiedad que genera el tener un tumor, todo esto va a favorecer la pérdida de peso. También sabemos que no todos los tumores van a tener una mayor predisposición a la pérdida de peso. Los que presentan más esa predisposición son los tumores de cabeza y cuello y los tumores de las vías digestivas. O sea que no todos los cánceres hacen que el paciente pierda peso. El paciente pierde peso, pero los que provocan que el paciente tenga una pérdida de peso que lo lleve a una desnutrición o que lo coloque en riesgo de desnutrición son, por ejemplo, los tumores de garganta, los tumores de esófago, de estómago, de páncreas, de vías biliares, intestino delgado y grueso, porque van a provocar que el paciente pueda tener una obstrucción al paso de los alimentos, el paciente pueda tener saciedad temprana, pueda también presentar disfagia, que es el dolor al tragar los alimentos, y todo eso va a favorecer que el paciente pierda peso y ese tipo de tumores. También incide en el paciente oncológico el efecto secundario de muchos medicamentos que se usan para tratar el cáncer, por ejemplo, que producen náuseas, que producen diarrea, que producen un catabolismo intenso. Sí, por supuesto que sí. Entonces, esas reacciones del tratamiento antineoplásico va a favorecer la pérdida de peso. Hay una parte que el paciente, en vez de perder peso, puede ganar peso, y es cuando el paciente está en terapia con corticosteroides. El paciente, en vez de perder peso, lo que hace es que gana peso. Que es lo que pasa también en los tumores de las glándulas suprarrenales, que producen síndrome de Cushing. Exacto, por la cantidad de corticosteroides que hay que administrarles. Doctora,
La dieta de por sí, una mala dieta, de un paciente que come solamente comida chatarra, como se dice, y que come carbohidratos refinados, esa dieta puede producir un cáncer o acelerarlo en caso de que el paciente lo tenga incipientemente ya. Mira, realmente no hay estudios que concreticen que sí, que realmente tal o cual forma de alimentarse te va a provocar un cáncer. Pero sí sabemos que diferentes alimentos pueden predisponerte o favorecer, sobre todo si ya tú tienes en tu genética, tienes la herencia de predisposición a cáncer, sí pueda desarrollar cáncer. Por ejemplo, los alimentos procesados, los alimentos curados, los alimentos que tengan colorante, preservante, los embutidos, sobre todo ahumados. Y los congelados. Los congelados, exactamente. Porque como dice un filósofo por ahí, nosotros somos lo que comemos. Entonces sí, la alimentación definitivamente es muy importante para, no solamente para prevenir el cáncer, sino que para, si ya tú estás diagnosticado con el cáncer, tú puedas tener una mejor evolución de la enfermedad. Y definitivamente el tratamiento de un paciente oncológico es multidisciplinario, no solamente con un oncólogo, sino también con dermatólogos, nutriólogos y demás especialistas, pues se pueden presentar situaciones durante la terapia que amerite la intervención de otros especialistas en la salud. En el caso del nutriólogo, como hay tantos cambios en el organismo con estas terapias, entendemos que el nutriólogo debe ir de la mano desde el inicio del diagnóstico y durante todo el proceso de tratamiento que el paciente lleva para contrarrestar los efectos en el aparato gastrointestinal, las náuseas, los vómitos que el paciente pueda presentar durante su terapia. Sí, claro que sí. Al ser una enfermedad multifactorial, necesita un equipo multidisciplinario. Y por supuesto que el médico nutricionista debe de ir a la mano, porque es muy importante que oportunamente, en el mismo momento que se le hace el diagnóstico al paciente de que tiene un tumor, se le haga una valoración global, subjetiva, de su estado nutricional. Entonces, actualmente nosotros contamos con diferentes métodos, el que más se está utilizando actualmente, porque es un método bajo costo, sencillo, rápido de aplicar, mínimamente invasivo o no invasivo, y que además tiene una alta sensibilidad y especificidad, es la valoración global subjetiva generada por el paciente. ¿Por qué es generada por el paciente? Porque es por los síntomas que el paciente refiere que nosotros vamos a hacer esa valoración. Por ejemplo, los marcadores que podemos medir ahí es si el paciente ha tenido pérdida involuntaria o no de peso, si tiene disminución de su actividad, de sus movimientos, si ha tenido fiebre, si está en tratamiento antineoplásico o tratamiento de reemplazo hormonal o tratamiento con corticosteroides, si el paciente tiene úlcera por decúbito, si tiene más, por ejemplo, la edad también es muy importante. Los pacientes entre 60 y 65 años son los que tienen mayor riesgo de desnutrición. También hay marcadores de laboratorios que nos ayudan a saber si el paciente está en riesgo de desnutrición o está desnutrido, como la albúmina, los linfocitos, porque todo eso nos va a hablar de manera general también del tipo de inmunidad o cómo está la inmunidad del paciente. Entonces, ese método nos favorece bastante para hacer el diagnóstico de la desnutrición o a identificar si el paciente tiene riesgo leve, moderado o severo a la desnutrición, para poder hacer una intervención nutricional y evitar la desnutrición, que es el segundo diagnóstico más común en los pacientes con cáncer. Y no ayuda, porque ayuda. Si el paciente entra en desnutrición, entonces tranca la cosa con respecto al tratamiento, no aguanta las terapias de desnutrición. La desnutrición más común que los pacientes oncológicos desarrollan son la desnutrición proteico-calórica. Por eso es muy importante la alimentación en el paciente oncológico, que si no lo identificamos, el paciente puede presentar lo que es el síndrome anorexia-caquexia, que se puede presentar en el paciente oncológico. Doctora, Perfecto. ¿es cierto que es de creencia popular de que un exceso de suplementos puede alimentar el cáncer también? Por ejemplo, si los pacientes toman muchas proteínas, muchas vitaminas, muchos minerales, muchos antioxidantes, que también esto va a alimentar el cáncer.
No hay nada demostrado en sí, pero sabemos que los excesos no son buenos. Entonces, por eso es que tiene que estar el paciente de la mano con un nutricionista supervisando la alimentación para saber el tipo de alimentación que va a llevar el paciente y el tipo de suplementación y calculados, porque para eso se debe estar el nutricionista para hacer los cálculos de los requerimientos nutricionales que debe tener el paciente para no pecar por exceso ni por defecto, para hacerle su requerimiento que lleva. Le hacía la pregunta porque algunos medicamentos oncológicos se basan en principios antimetabólicos, es decir, por ejemplo, el metotrexate que se usa en muchos cánceres ginecostétricos es un inhibidor del ácido fólico. Sí. Por ejemplo, si usted le da un exceso de ácido fólico, si le está dando un suplemento nutricional con exceso de ácido fólico, quizás pueda contrarrestar el efecto del metotrexate. Lo contrarresta porque en el sentido de que el paciente no te va a tener una mejor tolerancia a ese tratamiento si tiene sus niveles de ácido fólico correctamente. Exactamente. Claro. Tiene una mejor tolerancia al tratamiento y va a tener menos riesgo de complicaciones. Claro que sí. También es de creencia popular de que la gente piensa o dice que el cáncer solamente se alimenta de azúcar refinada, que no tiene otras vías alternativas de tener un metabolismo, por ejemplo el corazón, que hasta de las acetonas se puede alimentar. Es cierto que las células tumorales solamente se alimentan de glucosa, sencillamente de dextrosa, que no tienen otra vía de alimentarse. Eso no es cierto, no está demostrado científicamente, porque si fuese así, hay muchas personas que no consumen hidratos de carbono, son personas que tienen una reserva muy estricta de los hidratos de carbono y desarrollan cáncer, porque como dijimos al principio, el cáncer es una enfermedad multifactorial, pero realmente no está demostrado científicamente que los excesos de azúcares puedan desarrollar cáncer. Sí, hay que saber el tipo de hidratos de carbono y de carbohidratos que usted va a consumir y las cantidades. Exactamente. Eso es lo importante. Sí, en el medio y el internet y eso aparecen dietas y hay informaciones sobre que cuando una persona se diagnostica con cáncer debe de restringir la ingesta de azúcar porque supuestamente pues se alimenta más el cáncer y le va peor al paciente. El paciente, como te dije, la principal causa de desnutrición es el bajo aporte de calorías y de proteína. El paciente oncológico debe tener una dieta que le garantice, o sea, que el 100% de sus requerimientos de 24 horas debe ser de 55 a un 60% de carbohidratos, pero que no pueden ser carbohidratos simples, sino carbohidratos integrales. El pan, las galletas, el arroz, las pastas deben ser integrales y controladas, por supuesto, porque para eso va a haber un médico nutricionista que le va a hacer los cálculos que le corresponden a este paciente. Claro que sí. También se habla de que los pacientes deben tener una buena dieta porque si no también se deprime su inmunidad y por más quimioterapia pues eso hace avanzar el tumor también y la quimioterapia no hace su efecto. Sí, claro, por eso es que el paciente debe de tener sus requerimientos nutricionales calculados, de los macro, de los micronutrimentos. Por ejemplo, los macronutrimentos, las proteínas, que son muy importantes en la alimentación del paciente oncológico, porque aparte de que nos van a ayudar con la regeneración y el estímulo de nuevos vasos y nuevos tejidos, en el caso de los pacientes que van a cursar con cirugía, es muy importante porque va a favorecer la ingesta de proteína, que el paciente no tenga un consumo exagerado de su masa muscular. Las grasas también son muy importantes, pero son grasas saludables, como las que aportan las nueces, los frutos secos, los mariscos, los pescados. El omega 3. El omega 3, sí, que aportan, aparte de cosas, ese tipo de grasa que aportan omega 6, omega 3, omega 9 y los hidratos de carbono. Y también suplementar al paciente con micronutrientes como las vitaminas y los minerales, sobre todo en el momento que el paciente está en terapia de reemplazo hormonal o antineoplástico como la quimio y la radioterapia, en el que el paciente puede presentar vómitos y diarrea y va a tener desequilibrios hidroelectrolíticos y hay que corregirlo. Es muy importante también que el paciente oncológico tenga una buena hidratación, tomarse por lo menos
1,5 litros, 2 litros de agua diario y reservar medio litro o 1 litro para sales de rehidratación oral, para que además de que el paciente reponga agua, también reponga sales y minerales que se pierden con los vómitos y con la diarrea. Es muy importante el aporte calórico proteico, como usted afirma, ya que si ese paciente también va a sufrir cirugía o radioterapia, es muy importante por dos razones: para que pueda cicatrizar bien, tanto en la radioterapia como en la cirugía, como para que sea también resistente a infecciones que se pueden presentar, tanto adquiridas en la comunidad como infecciones nosocomiales producto de la cirugía. Sí. Completamente de acuerdo. Eso es así. También algo importante que el paciente oncológico debe de tener en cuenta es hacer actividad física, por lo menos 15, 20 minutos, 30 minutos, según la tolerancia, porque sabemos que los pacientes que están en tratamiento antineoplásico pueden presentar debilidades, cansancio, fatiga, y puede interferir en algunos días a que el paciente haga actividad física, pero cuando el paciente tenga el ánimo, debe procurar incluir dentro de su cotidianidad la actividad física. Claro. ¿Existe alguna contraindicación, algún alimento prohibido para los pacientes oncológicos que están recibiendo tratamiento? Realmente los alimentos que son procesados, los tratamientos, por ejemplo, los jugos de cartones, de lata, de botella, los sazonadores artificiales, la sopita, la salsa, cualquier sazonador artificial, los embutidos, sobre todo si son ahumados, los alimentos curados, todos esos alimentos el paciente debe de tratar de evitarlo, porque realmente lo que le aportan son calorías vacías, sí. No te aporta nada. Entonces lo que van a hacer que van a aumentar la intolerancia al tratamiento antineoplásico. Y un paciente que se va a deteriorar su salud y puede tener complicaciones de tipo cardiovascular y esas cosas. Sí, por supuesto, porque el cáncer es una enfermedad sistémica. Totalmente. Y bueno, siga con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. En breve volvemos con nuestra invitada, la doctora Raiza Sánchez, que nos está hablando acerca de la valoración nutricional en los pacientes oncológicos. Luego de esta pausa, estamos con ustedes. Sí, buenas tardes, y seguimos con nuestro segmento, con nuestra invitada de hoy, la doctora Raiza Sánchez Samboy, médico familiar y nutrióloga clínica, quien nos estará hablando de la alimentación y la nutrición en el paciente oncológico. Doctora, ya el paciente terminal, ya que está acostado en una cama, ¿qué recomendaciones usted le da? Ese es un paciente que hay que mantener educado a sus familiares. Y depende del estadio en el que se encuentra el paciente, porque a veces hay pacientes que están en sus casas porque ya no vale la pena tenerlos ingresados en el hospital o porque tienen un mayor riesgo de infecciones, se prefiere tener en la casa, y ese paciente muchas veces puede estar con una sonda nasogástrica permanente, que haya que medicarlo, supervisado por un médico, por una enfermera. En ese tipo de pacientes casi siempre ya lo que se prefieren son terapias como la nutrición enteral, que es básicamente todo a través de la sonda, que pueden ser por suplementos nutricionales, proteínicos o preparados en la casa, sopas, zumos de frutas, batidos de frutas, consomé, y todo eso debe estar supervisado por un nutricionista o con una enfermera de cabecera. Capacitada ahí, ayudando a enseñar a los familiares a cómo preparar los alimentos y sobre todo cómo mantener la higiene, porque sabemos que esos pacientes tienen una alta predisposición a infecciones y a tener complicaciones serias que le puedan comprometer su vida si se contamina alguno de esos alimentos. Cualquier infección, cualquier ameba, cualquier parásito, se lo lleva. Es bueno que usted especifique, usted mencionó bien la alimentación enteral. ¿Y cuál es la diferencia con la nutrición parenteral? La nutrición enteral es como parecida a la nutrición fisiológica, pero en este caso que el paciente no puede deglutir,
sigue siendo la vía digestiva, la vía de acceso para la alimentación en ese paciente, pero el paciente casi siempre tiene problemas con la masticación, la deglución. Entonces es la segunda vía más fisiológica, pero el paciente no puede llevar los alimentos al tubo digestivo a través de la boca, sino lo hace a través de sondas, de sonda enteral, que pueden ser nasogástricas o puede ser gastrotomías percutáneas. Exactamente, entonces ahí ya lo que ya hablamos anteriormente, la característica de la alimentación líquida, se le administran cada X tiempo calculado, cada cuántas horas le tocan tantos mililitros, y el limpiado de esa sonda enteral antes y después de administrarle los alimentos al paciente. Por eso el paciente tiene que tener, además de su familiar, una enfermera ahí de base. De la mano. Y muchas veces la nutrición tiene que ser por sonda nasogástrica o por gastrostomía, porque estos pacientes, al tener dificultad de la deglución, pueden hacer síndrome de broncoaspiración y tener neumonía, y lo que no lo mata el cáncer, sino una neumonía que Exactamente. Si se mueve la sonda, por eso que debe haber una enfermera, porque el paciente tiene que tener hasta una posición correcta para la alimentación y 3 o 4 horas permanecer así después de la alimentación para evitar esas complicaciones por broncoaspiración. Y a manera general, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos puede otorgar a todo el público que nos ve como cada domingo aquí en este programa? ¿Cuáles son las recomendaciones por ustedes, los nutriólogos, a todos los pacientes que están pasando por esta situación de cáncer con respecto a su dieta y a su alimentación de forma global? Sí, en sentido general, la alimentación debe ser una alimentación completa, variada, equilibrada, suficiente e higiénica. El paciente oncológico se prefiere que tenga más tomas de alimentos al día, de pequeñas porciones, que 2 o 3 grandes. O según tolerancia, también se prefiere que el paciente coma siempre acompañado, que el paciente coma en un ambiente tranquilo, de su agrado, que pueda sentirse cómodo, que también trate de comer en las horas del día que más hambre él sienta, que trate de comer también lo que a él más le guste, por supuesto, si está permitido, porque a veces el paciente se torna un poco rebelde y de lo que no puede comer es lo que más quiere comer en el momento. Eso en sentido general, que sea higiénica. Se recomienda en ocasiones que el paciente haga de 5 o 6 comidas, incluso hay planes de hasta 10 comidas al día, porque deben ser súper pequeñas, que esa alimentación debe tener hidratos de carbono, proteínas, grasas, suplementación con vitaminas, ácido fólico, hierro, y dependiendo si el paciente tiene algún desequilibrio hidroelectrolítico, también suplementar sales y minerales. Y no llevarse de dietas estrictas ni de ese tipo de cosas que pueden aparecer en internet, sino que realmente buscar la orientación de un profesional de la salud en el área de la nutrición, que debe de ir de la mano con el paciente durante el proceso de tratamiento. Eso es así, gracias a Dios, afortunadamente actualmente se están incluyendo mucho los nutriólogos en el seguimiento del paciente oncológico, porque se han dado cuenta que realmente la nutrición es parte del tratamiento en el paciente oncológico, porque una buena alimentación, una alimentación adecuada, el paciente va a tener mínimas complicaciones por la desnutrición, el paciente va a tener una mejor calidad de vida, tanto él como sus familiares, va a representar menos costo para ese paciente, menos supervivencia en el hospital, y por ende menos riesgo, va a bajar lo que es la tasa de morbimortalidad en ese paciente. Así que sí, definitivamente es muy, muy importante que se haga una evaluación nutricional para poder identificar el paciente que está desnutrido o que está en riesgo de desnutrición, para poder implementar y soportar el soporte nutricional que requiera el paciente según su caso. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros aquí en nuestro programa. Gracias, y quédense ustedes hasta aquí una entrega más de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma.
Sigan con nosotros en Cinevisión, Canal 19. También les tenemos una noticia, y es que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube. Y en el mismo tiempo en que se pase el programa, a las 2 de la tarde, lo puede sintonizar desde su celular o desde su computadora por YouTube, Medicina de Cuerpo y Alma, se suscribe, y al mismo tiempo que se pase el programa por la televisión, también lo puede ver en las redes. Así que no se lo pierdan. Estamos aquí cada domingo por Cinevisión, Canal 19, y nos vemos la próxima semana con una entrega más de nuestro programa.